Hola a todos, un fraterno saludo para quienes están viendo este video. Y bueno, en el primer video tuvimos la oportunidad de conversar un poco acerca de ciertas cuestiones generales sobre el derecho penal. Dentro de ello abarcamos un poco acerca del jus puniendi, que es este poder punitivo que tiene el Estado para perseguir y sancionar a las personas por el cometimiento de un delito. Y en ese sentido mencionábamos también que una de las principales finalidades que tiene el derecho penal es la de poner límites y prevenir el desbordamiento del poder punitivo del Estado, lo cual conseguía a través del marco normativo que conforma lo que conocemos como el derecho penal objetivo o ius poenale. Ahora bien, dentro de esas normas que conforman el derecho penal objetivo, hay un aspecto que es fundamental precisamente para poner esos límites al ius puniendi. Estoy hablando de los principios fundamentales y constructores del derecho penal. En ese sentido, en esta segunda serie de videos, y digo serie de videos porque va a estar dividido en dos partes, vamos a hablar acerca de los principios fundamentales que sirven para poner límites al derecho punitivo, al jus puniendi que tiene el Estado. Obviamente vamos a irnos enfocando en algunos de los más importantes, ya que solamente si revisamos el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal encontraremos que hay hasta más de 20 principios. Entonces, para no alargar mucho estos videos, vamos a centrarnos simplemente en algunos de los más importantes. Entonces, en ese sentido vamos a empezar. En primer lugar, es preciso que definamos qué son los principios. Los principios son mandatos de optimización que sirven como guía, en primer lugar, para el legislador a la hora de cómo debe crear o bajo qué parámetros debe crear las normas del ordenamiento jurídico penal. Y en segundo lugar, también sirven como guía para abogados, jueces y demás operadores de justicia en torno a cómo debe aplicarse o debe practicarse el derecho penal. Ahora bien, vamos a entrar a los principios. Empecemos con el principio de legalidad, que es quizás uno de los más importantes, o por no decir el más importante, al menos desde la perspectiva de la doctrina del Estado de Derecho. ¿Y por qué digo esto? Porque bien sabemos que hace varios años, por no decir siglos atrás, la administración del Estado funcionaba de una manera totalmente diferente. Esta se regía básicamente por un soberano que gobernaba de manera arbitraria, con plenos poderes, por encima de la ley, por encima de todo. El principio de legalidad básicamente lo que vino fue a cambiar esa perspectiva. Lo que dijo fue que ni el soberano, ni el presidente, ni nadie está por encima de la ley está por encima de todo y debe de respetarse. Aterrizando esto en el ámbito penal, el principio de legalidad fue acuñado por el ilustrado penalista Cesare Beccaria y promulgado, popularizado por Feuerbach a través del conocido aforisma latino que dice: nullum crimen, nulla pena sine previa lege. No hay crimen ni hay pena sin una ley previa. Básicamente lo que dice este principio es que a nadie se lo puede sancionar penalmente por una conducta que previamente no está tipificado en la ley penal. Es decir, que previamente la ley penal no lo sanciona como delito y no le establece una pena en concreto. Por ejemplo, vamos a colocarnos en el universo paralelo en el que el robo no es un delito. Entonces vamos a suponer que yo la semana pasada cometí un delito de robo y recién el día de hoy a los legisladores se les ocurrió tipificar el delito como robo. ¿Pueden a mí sancionarme por el delito de robo? Sencillamente la respuesta es que no, porque la ley es irretroactiva. Y en virtud del principio de legalidad, como anterior a mi conducta no existía una ley que sancionaba esta conducta, no pueden sancionar. Y por regla de irretroactividad, pues tampoco pueden sancionarme, porque bien sabemos que la ley es irretroactiva, es decir, que empieza a aplicar a partir del día en que entró en vigencia. Hay solamente una excepción a la irretroactividad de la ley penal y es el principio de favorabilidad, que es básicamente dice que las normas deben interpretarse siempre en el sentido que más favorezca a la persona procesada o a la persona condenada. Por ejemplo, vamos a suponer que a Juan lo sancionaron por el delito de robo con violencia en el año 2010. En aquel entonces el delito de robo estaba sancionado con 10 años, supongamos el caso, delito de robo con violencia, y a partir del año 2015, cuando entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, dicha sanción se rebajó a 7 años. Entonces, por principio de favorabilidad, deberá entonces aplicársele tan solamente una pena de 7 años y ya no la de hasta 10 años de cárcel. Ahora bien, continuando con el principio de legalidad, a partir de este se derivan dos subprincipios, el principio de reserva de ley y el principio de taxatividad. El principio de reserva de ley básicamente lo que dice es que está reservado específicamente para la materia penal el establecer qué conductas van a ser delitos y las consecuencias jurídicas, es decir, las penas. Y el principio de taxatividad se refiere a que las normas deben ser claras, es decir, que debe estar establecido de manera clara cuáles son las conductas que van a constituir delito, así como cada uno de los elementos que conforman dichas conductas. Y asimismo debe estar también establecido la consecuencia jurídica, es decir, la pena privativa de libertad para cada una de esas conductas correspondientemente.
Ahora bien, el principio de legalidad también funge como fundamento de varios otros principios, como por ejemplo el principio de eficacia, idoneidad o utilidad del derecho penal. Por ejemplo, a la luz de la teoría de la coacción psicológica promulgada por Feuerbach, se dice que el simple hecho de que existan leyes claras que establezcan de manera precisa y de manera concreta delitos y penas, provoca o induce a una especie de amenaza psicológica en potenciales delincuentes, lo cual los disuade de cometer alguna conducta delictiva en un futuro. Por ejemplo, ¿por qué Juan se abstiene de robarle a su vecino? Porque sabe que robar es delito y sabe que eso conllevaría una pena y como tiene miedo de ir a la cárcel, entonces se abstiene de cometer algún delito. A eso se refiere con la coacción psicológica. Por otro lado, el tema de la idoneidad y eficacia del derecho penal también aborda otras cuestiones que hoy en día han llevado a varias críticas por parte de varios penalistas y se refieren a la eficacia y idoneidad que tiene que tener la aplicación del derecho penal, por ejemplo, en el tema de las penas o el tema de la política criminal, ya que si estas implican un desbordamiento del poder punitivo o cuestiones que son innecesarias o que no tienen una utilidad en aras de prevenir la delincuencia o promover la rehabilitación social, sencillamente deberían considerarse inoperantes, inidóneas y deberían excluirse totalmente. Por ejemplo, aquí en Ecuador hay una seria crítica a ciertas sanciones, sobre todo en materia de tránsito, que conllevan penas privativas cortas de 3, 5, 10 días, las cuales prácticamente no tienen utilidad alguna y por ende no deberían existir. Ahora bien, otro de los principios importantes dentro del ámbito penal y que sirven como límites al poder punitivo del Estado es el principio de responsabilidad por los actos propios, los hechos concretos. Este principio se basa en el aforisma latino: nullum crimen, nulla pena, sine previa actione et sine previa legge. No hay crimen, no hay pena sin una acción previa, y si esa acción previa no está previamente tipificada y sancionada en una ley penal. Es bastante parecido al principio de legalidad, pero a esto hay que añadir otras dos cuestiones muy importantes que tiene este principio. En primer lugar, el tema de la responsabilidad penal. Sabemos que la responsabilidad penal es de carácter personal, es decir, que una persona responde por sus propios actos, por sus propios hechos concretos, no por los hechos o por los actos que han cometido otros. Ahora bien, con respecto a esto, quizás ustedes se preguntarán, abogado, ¿pero qué sucede con los autores intelectuales? Estos como tal no cometen los hechos, pero tienen un rol preponderante en el resultado del delito. Pues déjenme decirles que, de hecho, la autoría mediata, que es como se le llama o como está establecida en el Código Orgánico Integral Penal, sí está sancionado y bajo ningún concepto contraviene este principio, porque este principio lo que nos dice es que las personas deben responder por sus actos propios o por la influencia que tengan en el delito. A todo esto hay que añadir que se sanciona tanto el dominio del hecho como el dominio del delito, que son dos cosas diferentes. En videos posteriores podemos profundizar un poco en esta teoría que fue en su momento aportada por el gran profesor Klaus Roxin. Otra cuestión muy importante y que hay que destacar acerca de este principio de la responsabilidad por los actos propios es que este funge sobre todo como una garantía de seguridad jurídica ante el derecho penal de autor. Esta es una cuestión que quería abordar en otro video, pero ya que la mencionamos es preciso que aclaremos. Existen dos tipos de derecho penal: el derecho penal de acto y el derecho penal de autor. El derecho penal de acto básicamente lo que nos dice es que las personas deben responder penalmente por los actos que cometen. No deben ser sancionadas por lo que son, por lo que representan, por su ideología, no, simple y llanamente por los actos que cometen. Contrario con ello está la postura del derecho penal de autor, la cual básicamente implica sancionar a las personas por criterios de peligrosidad, según su personalidad, según porque el Estado los considera que son peligrosos. Un claro ejemplo de ello, un poco extremo, pero es un ejemplo ilustrativo, un caso muy ilustrativo para entender esto: el caso de los judíos en la Alemania nazi. Eran tratados de formas inhumanas por el simple hecho de ser judíos, más no por si cometían un delito o algo parecido. Y bueno, con esto doy por concluido esta primera parte en la que hablábamos un poco acerca de principios generales del derecho penal. En un segundo video profundizaremos un poco más y hablaremos de otros principios que también son importantes, como el principio de mínima intervención penal, fragmentariedad, subsidiariedad, ultima ratio, principio de lesividad u ofensividad. Y en virtud de ello también hablaremos un poco de ciertas posturas nacientes
y que han ido tomando más fuerza y que contravienen estos principios y que tienden hacia una maximización del derecho penal, aun cuando esto puede implicar un desbordamiento del poder punitivo, como por ejemplo las teorías del derecho penal del enemigo, el derecho penal simbólico, el derecho penal del riesgo, entre otras cuestiones más. Nuevamente gracias por su atención y espero les haya gustado el video.